Bienvenidos al ciclo de conferencias de RCR Programa Abierto 2020 Online. Hoy estamos acompañados por Assumpció Puig, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y patrona de la Fundación RCR Bunca privada. Le paso ahora la palabra para que nos explique la presencia del Colegio de Arquitectos y la colaboración que estamos estableciendo en este año por primera vez. Bueno, buenos días Andrea, gracias. Bien, yo como decana del Colegio de Arquitectos de Cataluña, desde hace más de un año estamos dentro de lo que es la fundación, el patronato de la Fundación RCR Bunca. Bien, esto nosotros nos lo planteamos como algo que tiene que ver muy directamente con las funciones propias del colegio. El colegio tiene como función y como finalidad importante establecida en sus propios estatutos que tiene que dar difusión de la sensibilidad y la participación de la sociedad en la arquitectura, en el urbanismo, en el paisaje, en el medio ambiente. Y para esto desplegamos distintas maneras de llegar a la sociedad e impulsar esa sensibilidad, ese interés general que hay que tener por esos ámbitos de la arquitectura y el paisaje principalmente. Entonces, hay una gran conocimiento y ligamos perfectamente con la función que tiene esa fundación privada de RCR Bunca, porque también dice que quiere estimular socialmente la arquitectura, las artes y el paisaje, con lo cual creemos que tenemos unas finalidades muy similares, pero además el Colegio de Arquitectos de Cataluña tiene que hacer también formación de sus arquitectos para poder garantizar a la sociedad que sus profesionales están bien preparados, y tiene que hacer formación estable, pero también tiene que hacer formación de innovación. Y creemos que participar con la Fundación quiere decir también abrir ese campo tan importante que es la experimentación y la innovación, que creo que bueno, nuestros compañeros y colegiados, que son Carmen, Rafael y Ramón, pues están liderando desde hace muchísimo tiempo, y está reconocido internacionalmente que su propia arquitectura es una arquitectura de innovación y es una arquitectura de calidad. Entonces, nos ha interesado muchísimo ayudar, pero a la vez colaborar y a la vez aprender de ese espíritu que tiene la fundación privada, ¿no? En este sentido, este año hemos decidido colaborar en lo que es el programa de sesiones abiertas que se dan en el marco del workshop de verano, que ya llevan muchos años en funcionamiento, y desde el colegio entender que es una más de las actividades que nosotros podemos ofrecer a nuestros colegiados, en este año de manera virtual por esa problemática que tenemos, que ya es internacional, del COVID-19, que nos ha hecho replantear las sesiones fantásticas que el año pasado pudimos hacer en Olot, y que siempre son muy motivadoras el estar juntos en un espacio y poder estar y ver el impulso que a veces te da las explicaciones de arquitectos que están dando las conferencias, pero también ese disfrutar juntos de los vídeos artísticos que normalmente inician cada una de las sesiones, que este año lo tendremos que hacer de otra manera, pero que también lo podremos disfrutar. Yo quiero insistir en que creo que nos hemos encontrado porque nos teníamos que encontrar, por decir algo, porque RCR Bunca está trabajando en una línea muy interesante para nosotros, está muy
percibiendo muy bien también esa manera de que la arquitectura no es simplemente técnica, no es simplemente un oficio, es una profesión, es una manera de ejercer una profesión que es muy sensible al paisaje, es muy sensible a las personas, es muy sensible a las artes. Arquitectura es cultura. En este sentido, yo lo he dicho muchas veces y a veces, según donde lo dices, parece que no es así, que no se entiende, pero yo soy una firme defensora que la arquitectura es una parte muy importante de la cultura y que por lo tanto en sesiones abiertas que hoy doy la bienvenida como patrona de la Fundación, creo que se ve perfectamente que la arquitectura liga con muchas artes, está muy intrínsecamente relacionada y por lo tanto es un aspecto más de aquello que, llamándole cultura, hace que nosotros como personas tengamos una manera de poder, en Olot, no puedo dejar de decirlo, en Olot tenemos una sede de nuestro Colegio de Arquitectos de Cataluña y por lo tanto también es aún, a lo mejor como vecinos también es interesante que estemos hoy aquí. Gracias a todos y espero que las sesiones que se han preparado pues tengan el éxito que han tenido en ediciones anteriores. Muchas gracias, Asunción, por tus palabras y por apoyar este proyecto que tenemos en la Fundación. Para nosotros siempre ha sido importante plantear la disciplina como un campo abierto en que se trabaja de manera transversal y esto lo reflejamos también en la selección de conferenciantes de este año que van desde las artes visuales a la arquitectura, la escenografía, la danza, el arte sonoro, porque todo esto informa e influye en la arquitectura que queremos que se haga y que queremos impulsar desde la Fundación con esta visión holística de los proyectos y que coincide con lo que tú has estado explicando. Así que esperemos que disfrutéis mucho de este encuentro con 10 conferencias que ofrecemos este año y con la selección de obras de videoarte que también van a preceder este año las conferencias. Y bueno, os invitamos a coincidir a las 8 de la tarde aquí de horario de España en estas sesiones. Iniciamos pues entonces el ciclo.